Y les invito a que abran sus Biblias en el libro de Oseas, uno de los profetas menores. Oseas, capítulo 6, y vamos a leer los 6 versículos primero. Lo bueno sería leer todo el capítulo, pero no hay ese tiempo en el que podamos meternos con profundidad en él. Entonces, Oseas capítulo 6, verso 1 dice: Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrán a nosotros como lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté de en medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahí está el mensaje del profeta. Hace 2 semanas, 3 semanas, terminé de dar las clases de profetas menores en el seminario, y entre ellos estaba Oseas. No tuve tiempo de desarrollarlo todo lo que debiera, porque las clases en el seminario van muy rápido. Tenemos el tiempo demasiado justo. Hoy comparto con ustedes este capítulo 6. La semana que viene en Lanzarote voy a hacerlo el 7. Y estaré intentando recordar, pero no quiero ser de los teólogos que se quedan en la teoría, sino que me gusta contextualizarlo, traerlo a nuestro tiempo, sobre los acontecimientos que suceden, para que así le veamos que Dios ya pensó y sabía de sobra los acontecimientos y que la idea se desarrolla en el paso de los siglos. Que no solo que sucedió en aquel tiempo, sino que sucede en nuestro tiempo, para que nosotros prestemos la atención debida y actuemos en conciencia delante de Dios. Así que esto fue escrito por el profeta Oseas en el siglo 8 antes de Cristo. Es decir, 800 años antes que Cristo se humanara. Ya estaba el sermón, ya estaba el mensaje para el pueblo de Israel, dándose para orientarlo, para ayudarlo a corregir su situación, para que no hicieran lo malo delante de los ojos de Dios, para que se encaminaran y fueran testimonio y luz en medio de tanta oscuridad. Así que en este mismo momento en el que el profeta empieza a hablar con él, Israel vivía una época de muchísimo dinero, expansión y bien material. Tenían los bolsillos llenos, como se suele decir, pero el corazón de ellos estaba completamente seco. Se habían olvidado por completo de Dios, pero Dios reacciona y dice: Dios se apartó de ellos temporalmente, permitiendo que sintieran el frío de su ausencia. Cuando Dios no está en el medio, sino que se aparta a un rincón del eterno cielo, se nota en la humanidad, se nota en el corazón del ser humano. Dios tuvo que hacer esto con el pueblo de Israel por causa de la dureza de su corazón. Pero ¿qué pasó luego cuando Dios se apartó de él? Oseas no dejó de llevar el mensaje a la nación. Oseas les rogó que cambiaran de rumbo, pero siempre existe el pero del ser humano.
El pueblo solo se emocionó un momento, con un arrepentimiento superficial que Dios comparó como una nube de la mañana, que está y pasa rápido, que se evapora rápido con el sol. No cambiaron a la verdad. Años después, ellos proseguían exactamente igual. Al negarse a regresar de corazón a Dios, la nación entró en un colapso y fue destruida. Ustedes saben la división que hubo en el reino de Israel, el reino del norte y el reino del sur. Por causa de disputas de hermanos, toda una nación se dividió. Y aquí está hablándole Oseas a la nación de Israel, el pueblo del norte. Las 10 tribus, aquellas que quedaron por allí sueltas, dicen que desaparecieron, sin embargo, ahora están saliendo de todas partes del mundo. Y resulta que aquellas 10 tribus que dio la impresión de desaparecer, están empezando a tomar actividad dentro de los planes de Dios. Nada desaparece. Puede estar oculto por un tiempo, pero el propósito de Dios es que aquellos que hicieron mal cargaron con la culpa de su maldad, pero Dios tenía un plan de hacer un solo pueblo. Dios se había comprometido con ellos y Dios no rompe las promesas. Lloraron cuando ya era tarde para evitar las consecuencias de su terquedad. Cuando ya Asiria los invadió y se los llevó, ahí empezó el llanto, la amargura, el dolor, la pena, el quebranto en ellos. Y lamentaron, vivían bien, tenían riqueza, había poderío, había comercio, estaban las casas llenas. Pero el propósito de ellos era seguir en ese estado de comodidad, tener la religión, pero no prestarle a Dios el debido respeto. Si miran nuestra España, le dije que yo soy un teólogo comparativo y me gusta contextualizar las cosas. Mirando nuestra España hoy, en el 2026, si entendemos la televisión o miramos las noticias hoy, el panorama nos produce enorme fatiga y desilusión. Ustedes no se desilusionan al ver las noticias de la España nuestra. Yo digo nuestra porque todos estamos en ella. Nacidos aquí y no nacidos estamos, vivimos, participamos, comemos, nos reunimos, todo. Se está refiriendo a todos los seres humanos que componen la España nuestra actual. Vemos juicios constantes que salpican a la esfera más alta de las políticas, escándalos por el desvío del dinero público que debería ir a sanidad y educación, las tramas fiscales, el fraude millonario en negocios del hidrocarburo, el petróleo, todas estas cosas inundan cada mañana las noticias. A cualquier hora del día que abras, ahí los ves, hablando acerca de la corrupción y del mal que hay. Y Dios pretende de que nosotros, sabiendo esto, si ocurrió 800 años antes que Cristo viniera, de Cristo a hoy ya han pasado 2026 años, desde que Él nació hasta nuestro tiempo, en la era cristiana. Sigue repitiéndose los mismos eventos, la misma corrupción. Pero alguien tiene que haber que les diga a la sociedad que están haciendo mal. Nosotros somos luz, nosotros estamos haciendo las veces de Oseas, diciéndole a una sociedad que está mal, que tienen que corregir su conducta y su forma de hacer. Pero para que eso se dé, tiene que ser que nosotros seamos un reflejo de Cristo. Si no somos un reflejo de Cristo, no podremos llegar a los demás para decirle, tu conducta no es la correcta. ¿Cómo podría yo decirle a uno de los que estén gobernando o uno de los políticos que estén en auge ahora,
no me gusta lo que tú haces, si yo no soy ejemplo con lo que hago. Los ciudadanos de a pie como nosotros sentimos asco. Yo al menos voy a hablar por mí, que soy el mejor que conozco. Y todo lo que yo diga es responsabilidad mía. No culpo a la iglesia si esto se oye en otro lugar. Soy yo el que habla, el que dice, el que piensa, el que he meditado sobre este asunto. Siento asco e impotencia al ver quienes deberían darnos ejemplo a menudo solo buscan blindarse judicialmente y salvar su propio beneficio. La política se ha quedado sin valores, se ha quedado sin alma. Son seres humanos que están ahí, escogidos por la sociedad. Dios nos llama a orar por ellos, a mantenerlos en oración aunque no nos guste. Nosotros podemos decir, a mí no me representa, a mí no me gusta. Pero están, legítimamente están, y tenemos que, como dice el Señor, orar por nuestros gobernantes, para que Dios ponga el orden debido. Dios estaba diciéndole a Oseas, dile a mi pueblo, dile a mi pueblo, dile a mi pueblo antes que lleguen momentos críticos, antes que sean quitados, antes que sean desplazados, dile a mi pueblo esto. Y Dios esperó mucho tiempo, esperó años para ver el cambio de conducta. En la calle y el día a día de aquella época y el nuestro, el profeta denunciaba que cuando llega la gente se olvida de Dios, la sociedad entera se deshumaniza, ya no había verdad ni empatía en las calles, solo engaños, robos, infidelidades y violencia cotidiana. ¿Qué tenemos hoy? Más de lo mismo. Ocurrió hace 2026 más 800, 2826 años que fue escrito, fue pregonado y hoy por hoy se sigue repitiendo la historia. Parece que la historia escrita no nos afecta para nada. Y sabemos que quien olvida la historia vuelve a cometer el mismo error. Pero en estos tiempos parece que el error se ve mucho más claro que lo que se veía antes. Cuando estamos hablando de una sociedad altamente corrompida, como ocurrió en los días de Noé, era una sociedad altamente corrompida hasta que Dios puso límite a la situación y quitó de en medio. Hoy, en la España del 2026, esa falta de valores que vemos arriba ha calado profundamente en el ciudadano común. Ya nadie respeta a nadie. Son mis principios, son mis valores, es lo que yo quiero y no me importa lo demás. Nosotros como cristianos debemos distinguirnos en medio de todos ellos. España sigue cayendo en los listados internacionales de deshonestidad y transparencia. Bueno, el punto está que ya nos han sacado del Banco Central Europeo, a España, por la deuda. Nos están sacando del círculo. Fíjense si se está destruyendo la sociedad. Alemania quiere salirse de la Comunidad Europea. Son de los que más aportan para el sostenimiento de la Comunidad Europea. Todo esto se está deshaciendo. ¿Cómo va a quedar nuestra España? ¿Cómo va a quedar España? Y esto lo pagamos día a día, lo vemos. La gente camina con desconfianza, las familias se rompen con facilidad, pasmosa, por puro egoísmo. Y se ha normalizado el sálvese quien pueda. Cada uno que haga lo que pueda hacer y que se salve. O el engaño sutil para salir ganando a costas de otros. Hoy los empresarios, si ya los empresarios antes lo hacían, hoy lo hacen más que nunca. Nos estamos volviendo de piedra, insensibles ante la sociedad. Me da exactamente igual. Allá tú con lo que haces. Yo tengo unos vecinos en el pueblo
Con algunos se pueden hablar, con otros hay que tener un poquito más de paciencia. Y hay una vecina que tenemos allí que yo necesito una dosis de paciencia cuadruplicada, porque es fuera de serie. Esa mujer pregona sus escándalos y sus gritos se oyen en todas las esquinas. Si le dice, cuidado con esto, que esto no está bien, te forma un expropicio allí impresionante. No se puede hablar con nadie ya, no puedes ayudarle a corregir porque no se dejan corregir. Cuando la educación básica en el hogar falla, cuando en la casa no hay el ejemplo, lo que criamos son hijos de esta índole, hijos de esta calidad. Yo recuerdo en mi barrio, en La Isleta, quedan poquitos ya de los de mi época, muchos de ellos se desperdigaron, unos en las drogas, otros en la bebida, unos estaban en la cárcel, otros murieron de enfermedades adquiridas por el uso de la droga. Así que yo escapé loco. Yo tenía un plan y un propósito para mí. Me sacó de aquí, me envió acá, dije a estudiar y de allí he estado estudiando toda mi vida, haciendo cosas. Si yo hubiese seguido la corriente con ellos, hubiese sido terrible. Y yo era un callejero. Yo era un prenda. Así que yo no era tampoco de lo mejorcito de la sociedad. Pero Dios sabe cómo funcionan las cosas. Pero sí puedo decir, desde niño había temor de Dios en mi corazón. Quizás un temor equivocado, un temor de pánico, no un temor reverente. Pero Dios trabajó hasta llevarme a donde Él quería. Tardó muchos años y dentro de esos años yo no vi una mano amiga hasta que llegó el momento en que Dios tendió la mano y pude verla y tirar de ella. Cuando se apaga el amor de Dios, el respeto y el cariño por el vecino también se congela. Cuando uno vive para uno mismo y no es luz en medio de los demás, cuando no hay testimonio, es una pena porque Dios nos va a pedir cuenta. Si somos nacidos de nuevo, si decimos ser de Cristo, si hemos renunciado a nosotros, tenemos que ser luz. Esta sociedad necesita ayuda, una ayuda urgente, súper urgente. Está corrompida, se está desmoronando, se está cayendo. Hacemos una crítica destructiva contra los que nos gobiernan por lo que roban, por lo que hacen, por lo que dictan en leyes. Estamos llamados a orar por ellos. Dios se encargará de ellos. Nosotros tenemos que vivir una vida de conducta. En cuanto a vivir en las apariencias, la gente de aquella época no habían dejado de ir al templo a ofrecer sacrificios, pero hacían un doble juego. Le rezaban, oraban a Dios por compromisos o costumbres, pero su vida diaria adoraban a Baal, el dios del dinero, el placer y el éxito de aquellos tiempos. Casi yo no sé quién se pueda sentir reflejado en una situación como esta. Yo tengo a Dios el domingo y el resto de la semana lo tengo guardado. ¿Quién sabe quién soy yo? ¿Qué creo? ¿Qué enseño? ¿Qué opino? Hace poco han intentado recabarme aquí para la política. A mí la política no me gusta. No creo en todas estas gentes que nos presiden, pero Dios ha permitido que estén. Cuando yo le dije, mire, yo creo que ese es el peor ofrecimiento que me han hecho en la vida. Acercarme a la política. No, pero desde dentro, con tu actitud y tu conocimiento se puede solucionar. Digo, no, aquí ni poniendo leyes ni sacando artículos nuevos se va a solucionar. Si el pueblo no vuelve a Dios, la nación no se salva. La nación se destruye. Hoy sufrimos la misma tibieza que existió en aquel tiempo. Para muchos, la fe se ha reducido a una mera tradición de domingos, a participar en un proceso cultural o una etiqueta que no cambia en absoluto de forma de actuar del resto de la semana. El domingo me quito el traje de la semana y me pongo el traje del fin de semana y qué lindo estoy y qué bien. Y cuando termina el domingo ya me olvido de lo que fui.
Comienza el lunes, fuerzas nuevas para seguir siendo el mismo sin cambio, sin conducta. Esto se repite, se hizo, sucedió en aquel tiempo, sucede en nuestro tiempo. En todas las épocas ha habido esto, pero nunca ha habido tanta aproximación como en esta época sobre la venida del Señor. Guerra, rumores de guerra, terremotos, hambre, pestilencia, estamos sufriéndolas, están muy cerca de nosotros. Gobiernos que están intentando unificarse para hacer un solo gobierno. Las naciones ya no son suficientes con lo que producen, necesitan de otras naciones. Lo que piensa un gobierno aquí, el otro no está de acuerdo y llamamos Comunidad Europea. Se está desmoronando poco a poco. Por tanto, están facilitando la vía para un líder único en la humanidad. Están dando paso a eso. El control informativo, el control informático, el control personal, los gastos que tenemos, los movimientos económicos, todo está ya centralizado con la originalidad de que haya un solo gobernante. Nosotros como iglesia quizás no nos damos cuenta de este asunto, pero se está dando. Cada vez hay más corrupción a nivel aquí, fuera de nuestras fronteras, en cualquier parte del mundo. Se está deshaciendo la humanidad. Satanás está frotándose las manos y nosotros como iglesia poco estamos haciendo. Otros de nosotros fabrican la espiritualidad a la carta. Te ofrecen, aquí en la península está sucediendo cosas ahora. En el metro, en las estaciones, están saliendo predicadores a anunciar el evangelio y a prometer sanidades. Lo que está costándonos a nosotros traer un alma a Cristo. Cuando tú traes a un alma con una promesa, Dios te va a sanar, Dios te va a esto, Dios te va a lo otro. Está vendiendo un evangelio a medias, no es un evangelio claro. Medias verdades con medias mentiras. Hay que identificar la maldad y presentarla. Y Dios en su misericordia, si le está bien, sanará la vida de la persona físicamente y también salvarla. Que ese es el propósito principal. Pero se va metiendo un evangelio con sanidades y están haciendo un estrago ahí en Península. No se está respetando la cultura. La idea que yo traigo, esa es la que vale. Si no miras la cultura donde estás, no te centras en ella ni te introduces en ella, no vas a poder presentar un evangelio vivo. Hay fachada exterior, pero falta una relación real, íntima y transformadora con Dios. Si esa no está, todo se nos viene abajo. Creo que, David, ¿proyectaste los verbos? Sí. Fíjense, cuando ustedes hagan un estudio de cualquier libro, miren siempre los verbos principales. La importancia que puede tener el significado. Volvamos, es uno de los verbos, shug. Es la clave que la Biblia llama arrepentimiento. Y cuando dice arrepentimiento es un cambio de conducta, es un cambio de acción, es un cambio de vida, es un cambio de actitud. No solo es arrepentirme por miedo, agradecer a Dios porque me salva, sino es un cambio de conducta, de hacer. Si eso no se da, entonces no se cumple. Y Dios, todos estos verbos que encontramos ahí, curará, resucitará, proseguimos, toda esta serie de verbos que están ahí tienen una importancia capital dentro del texto. Si lo sacan de ahí no tiene sentido, pero si ustedes lo estudian con los datos históricos, políticos, sociológicos, teológicos, si lo mezclan todo, ven el acontecimiento y ven la idea a dónde Dios quiere llegar. Por ejemplo, curará,
Rafa, es uno de los nombres de Dios. Jehová Rafa, Jehová curará. Él va a abrir la herida, va a apretar para que supure y luego va a suturar bien para que esa herida quede bien saneada desde dentro hacia afuera. Los verbos están puestos para no solo hacernos sentido la frase, sino que tiene una profundidad, tiene una razón de ser. La realidad que todos sentimos, empezamos mirando a nuestro alrededor esta España. Ustedes perdonen que nombre a España, pero es el mejor país que conozco y el único que conozco con seriedad. Conozco otros países, pero no tanto como este. No hace falta ser un experto en religión para darse cuenta de que algo en nuestra sociedad no va bien. Hace falta ser un experto en algo para mirar a nuestro alrededor y ver cómo van las cosas. No hace falta ser experto. Solo hace falta tener ojos en la cara e interés para ayudar a cambiar. No hace falta ser un experto. Nuestra sociedad no va bien. Hay una epidemia silenciosa de soledad. Saben, nuestra sociedad se está envejeciendo a pasos agigantados. Ya se están quejando que hay muchos pensionistas y que ya no hay dinero para seguir pagando. Ya quieren empezar a poner a los pensionistas a hacer horas de trabajo. A los que tengan incapacidades, ponerlos a hacer alguna función para que puedan aportar al sistema y el sistema pueda sostenerse y sostener las pensiones de los demás o sostener gastos. Antes teníamos la ITV cada año después de los 10 años. Ahora quieren ponerla cada 6 meses a los coches que pasen de 10 años. Todo es recabar dinero. Ya no saben de dónde sacar. Siguen apretándonos, al punto que, ¿cuántos de ustedes han visto las estadísticas en el año 2024, 2025 y lo que va de 2026 en cuanto a la soledad y el suicidio? Y estoy hablando ya no solo de jóvenes, sino de gente entre 40, 65 y 70 años. No hay poder adquisitivo, no hay posibilidades de encontrar un puesto de trabajo con esas edades, la enfermedad, el achaque, la soledad. El peor enemigo que el hombre puede tener es la soledad. Verse solo, no sentirse acompañado, no tener con quién hablar. Nosotros somos una mano amiga, nosotros debemos ser una mano extensible que ayude a socorrer la angustia, la soledad y la necesidad que la sociedad que nos rodea siente. Mientras nosotros permanezcamos callados, solo vivimos para nosotros, vemos la bendición que Dios me bendice, me prospera, me da, pero no veo la prosperidad para los demás en el sentido sano. No en el sentido no ético. En el sentido no ético cualquiera se puede hacer rico de la mañana a la noche, o de la noche a la mañana. Dios nos está llamando a extender la mano a aquel pueblo al cual está pidiendo socorro, pidiendo ayuda, están en desespero. Hay una epidemia en la sociedad que es la soledad. La gente vive cansada, estresada, pegada a las pantallas, intentando llenar un vacío que no se quita, ni con compras, ni con redes sociales, ni con entretenimiento. El hombre está hecho para comunicarse, para hablar, para estar juntos, para andar juntos, para hacer juntos, pero no para vivir de forma independiente. Una sociedad así se desintegra. Dios está buscando hombres y mujeres con raíces profundas, con una creencia seria y con una práctica real para prestar ese servicio a la sociedad. Fuimos llamados de una vida de pérdida a una vida de riqueza, a una vida de salvación. El abandono de las raíces por nuestra parte implica y debe hacernos pensar: ¿cuál es nuestro Dios? ¿En qué Dios creo yo?
Un día me presentaron a Dios, pero no sé, hoy día, yo he hablado con muchos cristianos, porque veo conducta, veo acciones. ¿Cuál es tu Dios? El mismo que el tuyo. Digo, no. Pero ya cuando yo hablo es porque ya tengo la cachimba llena, como dicen los viejos aquí. Ya estoy cansado de ver esa vida religiosa que no da respuesta a la sociedad. Durante generaciones, la fe en Dios era el ancla y el refugio de la familia. Hoy, los templos son solo viejos edificios, monumentos, museos. En Estados Unidos, esos grandes templos, al irse muriendo los que lo habitaban, ya las demás generaciones perdieron el interés y lo que están haciendo es vendiéndolos por millonadas a otros hermanos que quieren comenzar, que vienen de otras latitudes, que se afincan allí, lo compran para proseguir. Pero en Estados Unidos el anglosajón cada vez más lejos de Dios. Y hacían unos templos suntuosos, grandísimos, que hoy día son museos. Nos prometieron que si sacábamos a Dios de nuestras vidas, Agenda 2030, nos estamos sacando a Dios de la vida, estamos formando familias que no son familia, estamos quitando la idea del corazón de los niños de la existencia de Dios y del hacer de Dios, de la obra de Jesucristo, para hacer una sociedad libre. No, estamos siendo una sociedad esclava de nuestros propios deseos. Cuando se saca a Dios de la ecuación, el resultado que tenemos es la sociedad que tenemos. No nos podemos quejar. En vez de quejarnos, aportemos a la sociedad hombres y mujeres de valores. Valores que no varían. Valores que no cambian, que son eternos. Pero eso hay que mantenerlos sí o sí, acercándonos a Dios. Las aulas están vacías, los hogares ya no tienen fundamento, no tienen orientación. La realidad cruda es que nos hemos quedado huérfanos. La sociedad nuestra se ha quedado huérfana. Si miramos las estadísticas de creyentes en España, los evangélicos, las iglesias evangélicas están creciendo un poco. La Iglesia Católica ha caído en picada, todavía mantiene un pico y las diferentes religiones algo tienen ahí. Pero tenemos una sociedad cauterizada, nada quieren saber de Dios, viven alocadamente, trabajando. Estaba sucediendo en este tiempo hasta que Dios le dijo, hasta aquí, nos vamos de excursión. ¿A dónde vamos, Señor? A Siria. Ahora tenías riqueza, allí vas a usar el pico y la pala. Aquí tenías comodidad, allí vas a dormir sobre un jergón a renta del suelo. Ahora tienes alimento, allí vas a pasar hambre. Y tiene que llegar un momento como este, crítico en la vida de cada uno de nosotros, para darnos cuenta de lo que estamos perdiendo. Cuando eso ocurre, el lamento es terrible en nuestra vida. El grito de alarma. Hay un grito de alarma aquí que Dios le hace a través de Osea dar al pueblo. Cuidado, 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 cuidado. Nunca pusieron cuidado. Más bien se acomodaron hasta que se los llevó de excursión. Bueno, como que estuvieron después 70 años de excursión y cuando volvieron a la tierra prometida, volvieron a hacer lo mismo. Hasta 1800 y pico de esta generación empezaron a volver paulatinamente, hasta el día de hoy siguen volviendo. Pero ¿cuántos siglos estuvieron fuera de su tierra natal? Desterrados, sujetos, dominados por otros imperios. La vida nuestra es efímera. Se va en un momento, en un abrir y cerrar de ojos y no sabe dónde encuentras al de la guadaña. Hoy estamos, quizás dentro de un rato ya no estamos. Pero
Si te paras a pensar y dices, ¿qué frutos voy a llevar a la presencia de Dios? ¿Qué le voy a presentar a Dios? Señores, que no tuve tiempo, era tanta la ocupación que tuve. No me dio tiempo a estudiar, no me dio tiempo a leer, no me dio tiempo a educar. Dios te va a decir, a otro con esa. A otro con esa. Cuidado, nuestro tiempo es valioso. La salvación que hemos adquirido no ha sido ganada. Esta mañana compartía con el grupo musical, con la gente de la música, sobre Juan 3:16. Cristo fue donado para nuestro favor. Padre dona al Hijo, el Hijo nos entrega al Espíritu. Fíjense la Trinidad, Dios mismo, van donándose uno a otro para favorecer al ser humano. ¿Y nosotros qué hacemos para favorecer al ser humano? Cuando una sociedad, y presten atención porque esto es importante, cuando una sociedad y un corazón se quiebran por vivir de espaldas a Dios, el dolor no es el final, sino la puerta que Él abre para que el regreso urgente se convierta en la restauración más profunda que jamás imaginamos. Estamos gritando a moco tendido, como dicen los muchachos, que haya un despertar en la iglesia, un avivamiento. En la península se están poniendo, creo que esta semana hay una gran evangelización allí en Madrid, creo que, y viene, no sé si es el hijo o el nieto de Billy Graham, para hacer esa gran evangelización en un estadio. Qué hermoso es cuando ver que de otras latitudes se ocupan de venir a predicar a esta España, que tiene un gran renombre o tenía un gran renombre. Están viniendo desde afuera a recordarnos a nosotros que tenemos que despertar, que hay un mensaje de salvación. El llanto del regreso y el fin de la rebeldía. La tremenda crisis de valores, el egoísmo y la corrupción que vemos en nuestra España no se van a solucionar con nuevas leyes, ni con comisiones de investigaciones, ni discutiendo y polarizándonos en las redes sociales, que nos metemos en las redes sociales y damos nuestras opiniones. Cuidado con esas cosas. No ayudan en nada. La raíz de toda esta podredumbre es que como país y como individuo nos hemos desconectado de la fuente. Nosotros estamos alimentados por una fuente independiente que es Dios. Cuando quedamos desconectadas de ella, no damos luz. Si desenchufamos estas luces, si David tira de esto y lo desenchufa, esto ya no vuelve a alumbrar, es decir, para nada sirve ahí colgado como una guirnalda si no iluminara. Nosotros somos como estas luces, pero Dios no nos desconecta. Alguien a quien le damos autoridad va y desconecta. Y al final unas guirnaldas que más bien molestan, más que adornan, más que dan luz. Tenemos que ser hombres y mujeres con una visión clara de futuro. Oír el mensaje de desesperación que el profeta estaba dando al pueblo, también lo da hoy para nosotros. Hemos intentado llenar el alma con cosas materiales, ideología, entretenimiento, pero terminamos más vacíos y solos que antes. ¿Ustedes no han sentido la soledad? Aún como creyentes, la soledad se puede sentir. Pero créanme, cuando ejercitamos esa soledad, pasa a un segundo plano. Está ocupada por Dios.
Volver a Dios no es repetir una oración de memoria y de forma automática para limpiar la conciencia del domingo y seguir viniendo después, viviendo el lunes, martes y así hasta el próximo domingo. Volver a Dios es quitarnos las máscaras, derribar el orgullo, ponernos de rodillas y decirle con total honestidad a Dios: Señor, he vivido a mi manera. Me he alejado y me ha ido mal. Mi vida está rota y te necesito. He conocido creyentes así, muchos. En 45 años he tenido oportunidad de conocer muchos creyentes así. Se han desconectado. Han terminado, más no lo siguiente. Pero saben, les faltaba al final de sus tiempos, les faltaban las fuerzas para volver. Algunos ya no están entre los vivos. Tuve oportunidad de hablar con muchos de ellos, pero ¿por qué esta conducta? ¿Por qué? Es que la situación es que sacaste a Dios, desconectaste a Dios de la vida. Y al final termina diciendo, así fue. Y yo, ¿pero por qué no vuelve? Y se me quedan algunos rejos que arreglar para estar bien con Dios. Digo, pero ¿cuándo vas a quitar esos rejos? ¿Por qué no le pides ayuda a Dios para que esos rejos sean quitados? Porque tú no sabes si vas a llegar a mañana. Mi vida está rota y te necesito. Hay una urgencia santa en este llamado. El retorno debe empezar hoy mismo y en cada corazón. No puede ser mañana, porque no sabemos si tenemos opción a llegar a mañana. El brazo del Padre que sana el quebranto. Dice allí el versículo, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aquí no está hablando con respecto a Jesús, está hablando de la prontitud, de lo corto que es el tiempo entre la muerte y la vida. Esa era la idea del pensamiento judío y así es como está hablando. O sea, a veces pasamos momentos durísimos, crisis familiares, rupturas, una ansiedad que nos ahoga o un vacío que nada calma. Dios permite que nos duela nuestra independencia y permite que fracasemos en nuestros caminos humanos. Hay un propósito, que nos demos cuenta que los ídolos de este siglo, el dinero, el estatus, el placer, no solucionan nada, nos alejan. Cuando no sabemos darle un equilibrio a las cosas, nos alejan de Dios. Nos dejan completamente desamparados cuando la vida se pone difícil. Cuando se nos complica la situación y no hemos edificado sobre la roca eterna, sino sobre arenas movedizas. Vemos cómo todo se nos va cayendo, cómo todo va perdiendo sentido, cómo nos vamos endureciendo, cómo ya no somos capaces de derramar una lágrima por nadie. No nos duele el dolor ajeno, más bien entramos en una autocompasión y eso es triste. Pero la promesa de Dios está ahí, es latente. Dios permite la herida de nuestro orgullo para poder vendar y sanar nuestro corazón herido. Cuando ya hemos tocado fondo y que somos capaces de darnos cuenta y levantar la vista al cielo, pedir el oportuno socorro, la sociedad está necesitando hombres y mujeres fuertes, fieles, no ricos, sino hombres comprometidos con Dios. No grandes empresarios, sino hombres y mujeres comprometidos con Dios, que vivan en la voluntad de Dios. El texto dice que algo que para cualquier persona sin conocimiento bíblico o teológico pueda sentirse extraño con ello, pero tiene un significado maravilloso. Es el tercero
Él nos resucitará, a pesar de cómo estemos en estos momentos. Quizás fracasados, nos podemos sentir hundidos, sin ver resolución al asunto, un túnel oscuro por el que estamos pasando que parece que no termina de hacerse la luz. Dios tiene la mano tendida y Él dice que nos puede levantar, nos puede sanar desde adentro hacia afuera, nos puede restablecer, nos puede hacer útiles. Voy terminando, para que no se les hagan tan espeso el tiempo. Correr tras sus pasos con el alma encendida, eso es lo que necesitamos. Y conocemos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía en la tierra temprana. Israel era un país que si la lluvia no llegaba a tiempo, las tierras estaban cuarteadas. Si llegaban antes, la poca plantación se echaba a perder. Si llegaban después, también se echaba a perder el fruto que había. Dios sabía dar las lluvias en el tiempo adecuado. Ustedes tenían que haber visto o vean fotos de Israel antiguamente y vean lo que es Israel hoy. El verdor, estoy hablando de lo físico, de lo espiritual todavía Israel está en pañales. Solo hay un grupo pequeño de judíos mesiánicos cristianos que esperan el arrebatamiento porque han nacido nuevos. Después hay un grupo de judíos religiosos que están deseosos ya para construir el tercer templo. Ya está a punto. Termina de ir cumpliéndose las profecías. Oiga, pero ¿cómo dice usted que está a punto? Si está el domo y está la mezquita de Omar allí. Hay un espacio que es donde iba el templo. Y pueden haber 3 religiones en el mismo lugar. Desde el momento en que se les dé carta blanca, empiezan a sacrificar las vacas rojas que tienen para limpiar el hogar, limpiar la zona de impurezas para luego construir el templo. Y el templo ese, lo que costó años, en 3 meses ellos lo edifican. Eso está ahí a las puertas. Y ese plano está hecho desde 1983, que parece que es nuevo para nosotros. Todo está a la vuelta de la esquina. Rápido de cumplirse, rápido para hacerse. Nosotros estamos en la estampida ya. Dios no quiere personas religiosas de fachada que cumplan con ritos por pura costumbre o miedo. Por eso el Espíritu Santo, en la mañana de hoy, yo sé que quizás ya me he pasado, pero entiendo que el Espíritu Santo nos tiene que sacudir con estas palabras. Proseguiremos, radaj, es otro verbo, no es rajaj. Radaj, es proseguir caminando hasta que Dios disponga de nosotros. Persíguelo como algo urgente. No ceses en hacer lo que tienes que hacer. Concluyo diciéndoles que el espejo de la Biblia y la realidad de España en el 2026 son idénticos. Escándalos de corrupción en las noticias del telediario, desconfianza total en las calles, familias heridas por el egoísmo y un gran vacío espiritual en el corazón de la gente. Yo creo que ninguno de ustedes es capaz de desbalbudirme esto, de decirme que eso no es verdad. Es una realidad que vemos y hay un llamamiento urgente. Este mensaje es una invitación directa para cada uno de nosotros que está escuchando. Quizás alguien hace tiempo tuvo fe, pero se dejó enfriar por el materialismo y el cinismo de este siglo. Pero no es tarde. Dios está ahí, invitándote a que tomes el lugar que te corresponde, a que ocupes tu posición, a que seas un representante legal delante de la sociedad. Cristo fue donado para nosotros, por nosotros. Cristo donó al Espíritu
para que nos enseñara cómo andar y cómo hacer. No estamos solos. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar para despedir esta parte. Padre Celestial, perdóname por haberme alejado y por intentar vivir a mi manera, dándote la espalda. Hoy, Señor, reconozco que estoy cansado y vacío. Hoy decido dar la vuelta. Hoy elijo el retorno urgente a tus brazos. Límpiame y sáname a través del sacrificio de Jesús. Levántame de mi desánimo y de mi frialdad. Y pon en mi corazón nuevo que te busque y que te conozca de verdad todos los días de mi vida. Venid y volvamos al Señor. Amén.